Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció el restablecimiento de las relaciones militares con Colombia. Esto en atención a la orden que dio en ese sentido el mandatario Nicolás Maduro. Serán los primeros acercamientos entre ambas naciones desde que comenzó el gobierno de Gustavo Petro. Ambos gobiernos no tenían relaciones desde 2019. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció a César Ferrari como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación. Ferrari es economista de amplia trayectoria como consultor en organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID. También ha sido asesor en el sector público en varios países de Latinoamérica y economista de cabecera en gremios productivos de la región. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La espada de Bolívar, motivo de desencuentro el día de la posesión entre los presidentes saliente y entrante, reposa desde hoy en la entrada principal de la Casa de Nariño. Por decisión del presidente Gustavo Petro, ese histórico y simbólico objeto ceremonial que perteneció al libertador Simón Bolívar ahora se encuentra a la vista de todas las personas que ingresen a la sede presidencial. La espada estaba desde 2020 en el Salón Bolívar del Palacio de Nariño. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Tormenta política en Estados Unidos tras el allanamiento del resort en la Florida de Donald Trump. Republicanos cierran filas en torno al exmandatario. Taiwán comenzó sus propios ejercicios militares en respuesta a la amenaza de China. Al menos un muerto deja las explosiones en una base militar de Crimea que Rusia atribuye a un estallido de municiones. La administración de Joe Biden anunció que eliminará la polémica política permanecer en México. China detecta más de 35 casos de un nuevo virus de origen animal. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El allanamiento a la residencia en la Florida del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por parte del FBI desató una tormenta política en ese país que ahondó la gran polarización que ya existía. Después de conocerse que el FBI allanó la residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, del expresidente Donald Trump, se ve una tormenta política en Estados Unidos, ya que para unos es un primer paso hacia un juicio y para otros una persecución política, en medio de una gran polarización cuando el exmandatario considera volver a ser candidato a la Casa Blanca. Muchos seguidores de Trump, sin saber si había infringido alguna ley, siguieron el ejemplo del magnate y reaccionaron con furia, exigiendo explicaciones al Departamento de Justicia y afirmando que el expresidente fue víctima de una vendetta política. Con este nuevo hecho, los republicanos podrían recuperar el control del Congreso en las elecciones legislativas intermedias de noviembre. Hasta el momento se conoce que esta redada se trató de una operación relacionada con una investigación sobre el manejo de documentos presidenciales, incluidos documentos clasificados que podrían haber sido llevados hasta allí. Taiwán comenzó sus propios ejercicios militares con un simulacro de defensa de la isla con fuego de artillería real, mientras acusó a China de preparar una invasión tras el enorme despliegue armamentístico que continuará y que actualmente bloquea a todo Taiwán. Las tensiones en el estrecho de Taiwán tras la polémica visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi crecen con el pasar de los días. Ahora, como respuesta al enorme despliegue armamentístico realizado por China, Taiwán comenzó sus propios ejercicios militares con un simulacro de defensa de la isla que incluyó fuego de artillería real. El gobierno taiwanés también acusó a Pekín de estar utilizando las maniobras de aire y mar que continuarán de manera indefinida para preparar la invasión a Taiwán, una isla con gobierno autónomo y que vive desde hace décadas bajo la constante amenaza de invasión china, que considera este territorio como una provincia rebelde y no descarta tomarla por la fuerza si es necesario. Una amenaza más latente que nunca cuando se realizan los mayores ejercicios militares chinos alrededor de Taiwán en décadas. Fue interrumpido el suministro de petróleo a 3 países de la Unión Europea por la negativa de hacer una transacción bancaria debido a las sanciones de Occidente. El suministro de petróleo ruso a varios países europeos a través de Ucrania fue interrumpido tras la denegación de una transacción bancaria debido a las sanciones impuestas a Moscú.
Según la compañía Transneft, explicó que su pago para el derecho de tránsito a través de Ucrania para el mes de agosto, efectuado el 22 de julio, fue rechazado el 28 de julio a raíz de la entrada en vigor de algunas sanciones contra Rusia. Debido a esto, la empresa ucraniana que transporta el petróleo dejó de brindar el servicio desde el 4 de agosto. Se trata de los suministros a través de un ramal del oleoducto Druzhba y que conecta con 3 países europeos sin acceso al mar: Hungría, Eslovaquia y República Checa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo durante una entrevista al Washington Post que las actuales sanciones contra Rusia son demasiado débiles y por ello sugirió a los países occidentales que cierren sus fronteras a todos los ciudadanos rusos. Una afirmación que desató la ira del Kremlin, desde donde aseguraron que la irracionalidad del pensamiento ucraniano en este caso rebasa todos los límites y advirtieron que Rusia reaccionaría muy negativamente si se restringen los visados a sus nacionales. Una persona murió por cuenta de una serie de explosiones en una base militar en Crimea, península del sur de Ucrania, según aseguró el líder de la administración local prorrusa. Las autoridades rusas aseguran que hubo una detonación de municiones, pero que no hay señales de impacto de fuego, aunque no especificaron las causas de al menos 2 explosiones que desataron el pánico en una playa cercana. Rusia lanzó desde Kazajistán un satélite iraní de observación que, según la prensa estadounidense, podría ser utilizado por Moscú en su ofensiva en Ucrania. Una acusación que tanto el Kremlin como el gobierno islámico niegan y celebraron el lanzamiento como un hito en la cooperación bilateral ruso-iraní, que allana el camino para nuevos y mayores proyectos. Y aumenta la polémica por el gesto del rey de España, Felipe VI, de no levantarse ante la espada de Bolívar en la posesión presidencial de Gustavo Petro en Colombia. Durante la posesión presidencial de Gustavo Petro, además de los jefes de estados de varios países, los simbolismos fueron los grandes protagonistas, y el que causó más furor fue la llegada de la espada que perteneció en el siglo XIX a Simón Bolívar, el libertador de Colombia y de parte de Latinoamérica. Y aunque en Colombia la quietud del rey Felipe VI ante el arribo del arma no generó ningún comentario, en España fue blanco de críticas de algunos sectores. Felipe VI no representa hoy a la Casa de Borbón, representaba a España. Eso hace aún más grave la falta de respeto a un símbolo de la libertad de América Latina. Y aunque desde la Casa del Rey no se han pronunciado, fuentes diplomáticas explicaron, no obstante, que la presencia de la espada de Bolívar no figuraba en el programa ni se había previsto qué tratamiento protocolario darle. Un reciente informe de la ONU señala que Colombia es el país con mayores incautaciones de droga en el mundo y que a pesar de la reducción de cultivos de coca, la producción de cocaína aumentó en 2021. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga reveló su Informe Mundial de las Drogas 2022. El documento recoge un negro balance de Colombia y el resto de América Latina con respecto a la lucha contra el narcotráfico y la elaboración de narcóticos. El reporte detalla que la mayor incautación de drogas durante 2021 se dio en Colombia con 41% de las drogas incautadas. En segundo lugar está Estados Unidos y en tercer lugar está Ecuador. Resalta que las principales ciudades de donde salieron las drogas el último año son Buenaventura y Cartagena en Colombia, Guayaquil, Ecuador y Sao Paulo, Brasil. En nuestro país se incauta el 34% del total de la cocaína del mundo, lo cual representa un aumento de 7 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El documento reseña que si bien hay un descenso en zonas de arbusto de coca en Colombia, la fabricación de cocaína aumentó en un 8%, pues hay una concentración continua de los cultivos en zonas con altos niveles de rendimiento y con sofisticados conocimientos técnicos. Los esfuerzos de rescate de 10 mineros en una mina de carbón inundada en México se han visto obstaculizados luego de 6 días de intenso trabajo. Debido a un dron submarino, las autoridades concluyeron que todavía no hay condiciones para rescatar a estos mineros, porque existe una gran cantidad de elementos sólidos y turbulencia en el agua que provoca una escasa visibilidad. Se espera que en las próximas horas 25 bombas sean usadas para drenar completamente la mina para que los rescatistas puedan trabajar de manera segura. La administración de Joe Biden anunció que eliminará la política permanecer en México que obligaba a miles de migrantes solicitantes de asilo a esperar al otro lado de la frontera de Estados Unidos.
Varios miles de migrantes obligados a esperar en México bajo un programa de la era Trump podrían ingresar gradualmente a Estados Unidos para presentar sus solicitudes de asilo en las próximas semanas y meses, según lo informó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, que pondrá fin a la política permanecer en México, la cual exige a los buscadores de asilo esperar en territorio mexicano mientras sus solicitudes se resuelvan en la justicia estadounidense. La medida se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del intento de la administración del presidente Joe Biden de poner fin al programa que se lanzó en 2019 bajo la presidencia de Donald Trump y obligó a más de 65,000 solicitantes de asilo no mexicanos a cruzar la frontera, donde esperaron en condiciones miserables y a menudo peligrosas. Un estudio científico reveló la detección de 35 contagios en humanos en 2 provincias chinas de un nuevo virus de origen animal del tipo Henipavirus. El virus, para el que no existen por ahora vacunas o tratamientos, fue detectado mediante muestras tomadas de la garganta de pacientes que habían tenido contacto reciente con animales y se asocia con síntomas como fiebre, cansancio, tos, pérdida del apetito, dolores de cabeza y musculares y náuseas. La más reciente actualización de WhatsApp trae algunas nuevas características y funciones de privacidad muy esperadas por los usuarios. WhatsApp lleva meses desarrollando nuevas funcionalidades y actualizaciones de privacidad enfocadas en tener un mayor control sobre las conversaciones. La primera de estas opciones permite abandonar los grupos silenciosamente sin notificar al resto de miembros de dicho chat. Entre las nuevas características de privacidad que implementó la aplicación, también se encuentra la función que permite ocultar el estado en línea a otros contactos, mientras la herramienta para bloquear capturas de pantalla, que podrá utilizarse en los mensajes destinados a verse solo una vez, aún se está poniendo a prueba y estará disponible en las próximas semanas. Muy buenas noches. El Gobierno Nacional, a través del Ministro del Interior, el doctor Alfonso Prada, ha ofrecido ser un mediador en el problema que existe hoy en Corinto y en todas estas zonas del norte del Cauca sobre posesión de la tierra. Esta región es fundamentalmente azucarera y su producción se encuentra en riesgo. El ministro Prada ha adelantado reuniones desde ayer con indígenas y habitantes de la zona para tratar de buscar una solución al problema. Él es nuestro invitado esta noche. Ministro, muy buenas noches. En primer lugar, felicitaciones por su designación y enseguida, ¿cómo están las cosas en el norte del Cauca? Pues primero, muchas gracias, Yamit, por la invitación. Segundo, muchas gracias por el saludo y la gratitud, además, por ese cariño que le expresa usted a la designación. Pero bueno, en el norte del Cauca, hace 2 días nos reportaron que hubo 3 heridos en una confrontación que compromete a miembros de pueblos indígenas y de comunidades campesinas, y eso hizo que el señor gobernador del departamento del Cauca se comunicara con nosotros para subrayar un poco la gravedad de la situación. Lleva ya varios días y esta conflictividad que se está viviendo pues obviamente hace parte de lo que queremos automáticamente desmontar con el presidente Gustavo Petro desde el discurso en la Plaza de Bolívar de posesión, como lo hizo durante toda su campaña. Planteó la necesidad de que resolvamos los conflictos a través del diálogo. Cuando el presidente Gustavo Petro habla de la paz integral, de una paz total, se refiere precisamente a que todos estos conflictos en cada una de las regiones podamos superarlos a través del diálogo, a través de la razón, a través de los argumentos, a través de tener la posibilidad de reconocernos todos como colombianos, como iguales, y con la posibilidad de resolver por la vía pacífica los conflictos. El llamado que hemos hecho, y por eso ayer me dirigí a todo el departamento del Cauca a través de los medios de comunicación, es a que bajen el nivel de agresividad y a que permitan que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, acompañado con la Defensoría del Pueblo, defensor con el que hablé ayer y hablé hoy nuevamente, tengamos la posibilidad de mediar y poder llevar a las partes en conflicto a que dialoguemos y busquemos una solución a los conflictos que básicamente tienen que ver con temas de tierra. Pero señor ministro, para información de todos,
¿Cuál es el problema? Básicamente, Yamid, el problema se está presentando en por lo menos 8 sitios diversos del Cauca. Sitios que tienen que ver con Happy, con Corinto, con la Emperatriz, en el norte del Cauca, y que tienen enfrentados por invasión de terrenos, o simplemente hay unas organizaciones que se llaman los liberadores de la tierra, que están en conflicto por la posesión misma y la propiedad de la tierra. Se acusan entre unos y otros de ser propietarios de la misma, y obviamente tocan intereses, uno de propiedad campesina, otros de propiedad indígena y otros de propiedad de empresarios de la caña, que también se han comunicado con nosotros expresando el deseo de participar en todo tipo de diálogo porque están siendo afectados por estar en la mitad del conflicto. También hay un grupo de afrocolombianos que se ha plantado allí, me han mandado algunos videos que cómo ellos también reivindican derechos no solamente ancestrales, sino derechos sobre la tierra que tienen y que están en conflicto. Estas 4, digamos, sectores se ven también rodeados o amenazados por actores armados muy complicados que hostigan, que utilizan el conflicto para generar más perturbación. Ese es el tamaño de la discordia ya. Pero, a ver, señor ministro, tenemos entendido que los empresarios del azúcar han denunciado que sus siembras y sus cultivos y sus tierras han sido invadidas. ¿Eso es verdad o no? Pues eso es exactamente lo que dicen también los campesinos, los indígenas, y es que son objeto de algún tipo de despojo, desplazamiento, y eso es lo que queremos mediar. Queremos escuchar a todas las partes y volver a la normalidad para revisar efectivamente a través del diálogo quién es, o más bien cómo le podemos bajar el perfil de violencia de este momento y lo convertimos en un instrumento de diálogo que nos permita resolver todas esas disputas de tierra que efectivamente se están dando. Pero, señor ministro, ¿qué quiere decir mediar? Mi pregunta dice de otra manera. ¿De quién es la tierra? No, perdón, ministro. ¿De quién es la tierra? No, Yamid, mediar es escuchar a la gente, no es llegar con imposiciones de una u otra manera. Si el problema fuera una imposición, pues podríamos simplemente mandar a las Fuerzas Armadas que han estado allá, además evitando que la tensión suba. El problema no se resuelve simplemente imponiendo lo uno o lo otro, sino escuchando las partes en conflicto para revisar quién tiene la razón, qué salidas se pueden tener. Yo creo que todo se logra, Yamid, escuchando las partes, de eso se trata. ¿Y usted cree, o el gobierno cree, o más que creer, teme que hay algún tipo de infiltración extremista en el problema? Históricamente en Colombia siempre este tipo de conflictos sociales, y más cuando tienen que ver con el tema de la tenencia o la posesión o la propiedad de la tierra, siempre es rodeado por actores violentos que aprovechan ese tipo de momentos para generar más caos, para generar más problemas, para ahí sí hacer desplazamientos muchas veces forzados. Actores armados obviamente hay en la región, y en esa misma medida el acompañamiento del Ministerio del Interior y también de la Fuerza Pública a los actores civiles que están en un pleito civil, no armado, bien vale la pena hacerlo para evitar una tragedia mayor. Usted estuvo reunido hoy, señor ministro, con habitantes de la zona, indígenas y campesinos. ¿Qué pasó en esa reunión? Básicamente me visitaron autoridades indígenas, Yamid. Básicamente fue con autoridades indígenas. Ayer estuve con también campesinos y estuve con el gobernador del departamento. Lo único que he hecho es básicamente recibir mucha información de quiénes son los actores, cuáles son las causas, cuál es el conflicto histórico que hay en el Cauca, y a través de ellos he dicho a sus comunidades que cuentan con el gobierno nacional para convocarlos a la tranquilidad y al diálogo. Tenemos entendido que estos sectores han pedido su presencia en la zona. Sí, realmente la han pedido y yo estoy listo a ir, de tal manera que si mañana mismo hay las condiciones para el desplazamiento, voy a ir a acompañarlos. Tengo todo previsto para poder desembarcar en el Cauca inmediatamente a ser facilitador del diálogo entre las comunidades. Pero yo creía que usted iba a acompañar al presidente a un viaje que tiene mañana.
También voy por la tarde, a las 2 de la tarde tenemos una cumbre de alcaldes del Pacífico. Me han reportado que cerca de 70 alcaldes van a estar reunidos en la ciudad de Cali. Vamos a ir con el presidente Gustavo Petro a inaugurar además un gobierno en las regiones, dialogando con los alcaldes, con las comunidades, en este caso del Pacífico. El Pacífico es un polo indiscutible de desarrollo hacia el futuro que puede conectar a poblaciones como Buenaventura, Tumaco, con el Asia, con el Pacífico del otro lado del mundo, que es un sector de desarrollo económico supremamente poderoso. Podemos jalonar completamente un gran desarrollo, mejorando puertos, mejorando además todas las vías de transporte, las vías férreas que permitan sacar productos de exportación y entrar lo que nosotros necesitamos. Pero además sabemos muy bien que en todo el eje y el litoral pacífico, en el Chocó, en el Valle del Cauca, en Nariño, hay un sinnúmero de necesidades que van a requerir la presencia del gobierno nacional en forma permanente, de tal manera que vamos allí a escuchar a la gente y a comenzar esta etapa de diálogo en las regiones. Pero para culminar, señor ministro, el tema de la invasión de tierras en el norte del Cauca, ¿qué se combinó hoy finalmente con los indígenas? ¿Que usted va o no va? ¿O cómo se va a arreglar el problema? Es, digamos, algo complejo, Yamid, en la medida en que ellos tienen la idea de que vaya y me desplace allí a tener reuniones individuales con cada uno de ellos, con los indígenas, con los campesinos, con los empresarios, con los afrocolombianos, y les había propuesto que intentáramos hacer una mesa para ahorrarnos tiempo y poder avanzar. Están ellos definiendo las condiciones del diálogo para poder estar allá presente. Yo estoy absolutamente listo a acompañar ese diálogo. Entonces, ministro, inmediatamente después de comerciales, hablemos sobre la segunda eventual reunión. No, el viaje del eventual al Cauca, la segunda reunión por la tarde con todos los alcaldes de la región Pacífico, ¿le parece? Claro que sí. Ministro, voy a amar. Entonces, lo de Cali mañana por la tarde es el primer viaje del presidente fuera de Bogotá y usted también estará allá. Los temas centrales, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles? Bueno, básicamente temas de descentralización, temas de las regiones. Vamos a escuchar a alcaldes, a comunidad en relación con los temas prioritarios del Pacífico. Estoy seguro que ellos nos van a plantear cómo aspiran a verse dentro del plan de desarrollo que comenzamos a elaborar en el Gobierno Nacional, que debe ser presentado a comienzos del año entrante al Congreso de la República, cómo ven las perspectivas de la ejecución presupuestal, sus prioridades. Tenemos nosotros con el presidente Gustavo Petro, imagínense, tenemos una vicepresidenta, Francia Márquez, del Pacífico colombiano, y que conoce muy bien su región. Tenemos un embajador en los Estados Unidos de Colombia, por primera vez afrocolombiano, oriundo del Chocó colombiano. Tenemos una representación pues del Pacífico muy importante y conocemos la región. Ahora vamos a contrastar con ellos todos los procesos prioritarios de inversión que el gobierno debe asumir para incorporar tanto en el presupuesto como en el plan de desarrollo. Y de paso, pues están en Cali, en el Petronio Álvarez, un acto cultural de la cultura pacífica precisamente maravilloso al que con esta presencia también le queremos hacer un homenaje. Sí. Ahora, señor ministro, el Consejo de Ministros anoche terminó casi en la madrugada. Dentro de los planes de la agenda legislativa que se adoptaron, ¿usted qué destacaría? Bueno, no, fue un Consejo de Ministros de cerca de 5 horas, terminamos efectivamente hacia la medianoche con un diálogo muy intenso. Yo creo que este primer Consejo de Ministros sirve para marcar el estilo de gobierno del presidente Gustavo Petro con su equipo. Es un estilo, le quiero contar aquí anécdotas, deliberante, reflexivo. Es un equipo armado multicolor y multiideológico, digamos, pluralista. Hay controversia, no todos estamos de acuerdo en todo. Hay un diálogo que enriquece enormemente el contenido de las decisiones de gobierno. Anoche le dedicamos un buen rato a mirar con todos los ministros y las ministras las prioridades que estamos señalando legislativas para radicar en el Congreso de la República. Tuvimos la posibilidad de echar un paneo general
de proyectos muy importantes como los que radicamos el día de ayer, la reforma tributaria y el código electoral que radicamos ayer junto con el ministro de Hacienda, y así como verificamos la radicación de ellos, hicimos también un paneo de las demás iniciativas que se vienen. Pero ¿cuáles son fundamentalmente los proyectos que integran, señor ministro, la agenda legislativa inmediata? Bueno, no, como les señalé, estos dos van a estar acompañados por una gran reforma política que nace de los acuerdos de La Habana. Allí se creó una misión de redacción electoral de unas nuevas reglas de juego electorales para Colombia, democráticas que profundizan la democracia. Esa reforma política va a tocar a los partidos, va a tocar el sistema electoral, va a tocar las competencias de las autoridades electorales y va a tener la posibilidad de definir cosas tan importantes como las que muchas veces se han planteado, como las listas cerradas, la duración reiterada de los periodos de los congresistas, la forma como vamos a mantener, digamos, desde la perspectiva constitucional, la paridad de género con listas cremallera. Es una reforma política anhelada por muchos sectores de la sociedad, supremamente moderna, acordada desde el 2016, cuando hicimos los acuerdos de paz que permitieron la desmovilización y la dejación de las armas de las FARC, y todavía estamos en mora 6 años después de convertir eso en realidad legislativa. Ese es, por ejemplo, un solo proyecto que se une a los de la Comisión Primera. Pero, por ejemplo, en la Comisión Segunda tenemos una prioridad legislativa para este gobierno, y es que, como ustedes lo saben, el 20 de julio que se instaló la bancada del Pacto Histórico dentro del Congreso de la República, con las nuevas fuerzas de la coalición mayoritaria, logramos darle segundo debate a la ratificación de los acuerdos de Escazú, que van dirigidos, entre otras muchas cosas, a la protección de la vida de los líderes sociales ambientales. Ese tratado de Escazú comienza su trámite en la Comisión Segunda y esperamos, con toda la prioridad y apoyo del gobierno, de la Cancillería y de todo el gobierno, que esté listo como ley de la República en pocos días. En la Comisión Tercera y en la Comisión Cuarta tenemos 3 iniciativas muy fuertes. Obviamente, trabajar en la reforma tributaria, que es tal vez el proyecto bandera fundamental, un proyecto sobre el cual, Yamit, permítame decirle simplemente que, contrario a lo que algunos opositores, ya llevamos 2 días y ya tenemos oposición fuerte, pero en estos 2 días lo que podemos responder es que este proyecto es la garantía absoluta de que vamos a tener la posibilidad de financiar el gran cambio social en materia de salud, en materia de educación, de acceso a la universidad, de acceso de la tierra a los campesinos. Vamos a tener la posibilidad de construir un país mucho más equitativo y justo. Y no gravamos a las clases medias y populares, sino básicamente proponemos que quienes tienen más ingresos contribuyan de mejor manera a generar equidad, a generar justicia social en Colombia. Al lado de la reforma tributaria, pues obviamente tenemos el presupuesto general de la Nación que está avanzando, y además viene lo que va a ser el plan de desarrollo, que también se tramita por las comisiones económicas. En la Comisión Quinta tendremos todo el tema de tierras, de reforma agraria, de jurisdicción agraria, todo el tema de baldíos y adicionalmente el Estatuto del Campesino. En la Comisión Sexta todos los temas de educación, la reforma a la Ley 30. En la Comisión Séptima vamos a tener la reforma a la salud y la reforma pensional. Así, en grandes rasgos, le doy un anticipo de un número de iniciativas que es mucho mayor, que seguiremos presentando durante las próximas semanas. Pero dentro de la reforma política, ministro, ¿cuál es el punto que usted más destacaría de la enmienda? No, yo creo que no es que haya un punto, Yamit, son realmente muy importantes cada uno de los puntos que trata la reforma, que pueden mejorar sustancialmente la democracia en Colombia. ¿De qué se trata la reforma política? De profundizar la democracia, de abrirla a que más personas pueden participar, de que las mujeres tengan la posibilidad de ocupar el lugar que le corresponde en la dirección del Estado, no solo como lo ha hecho hoy el presidente Gustavo Petro, que ha integrado un gabinete paritario en donde el 50% son mujeres, sino que logremos subir incluso de la normatividad y lo que ya se ha logrado en el Congreso del 30 al 50% la participación de la mujer. De tal manera que créame que con esta reforma profundizamos la democracia, mejoramos
todo el régimen de partidos que va a permitir mayores niveles de representatividad y de profundización de la democracia. ¿Está usted sugiriendo que por constitución o por ley va a haber listas cremalleras, es decir, hombre, mujer, como se había programado alguna vez? Ese es nuestro sueño, Yamid, que hagamos una reforma profunda que lleve incluso a listas cerradas, a listas paritarias en materia de género, que sea cremallera, ojalá, como el Pacto Histórico presentó ahora precisamente una lista cremallera, y de 20 senadores y senadoras de la República, la mitad son mujeres. Ese es el ideal del Congreso de Colombia hacia el futuro y de las corporaciones públicas. ¿Pero eso está incluido en la reforma? Claro que sí, va a ser incluido y vamos a debatirlo de la manera más democrática, abierta, tranquila con el Congreso de la República, porque esto ameritará un debate muy serio. Pero es reforma constitucional. Claro, estos temas son de varias dimensiones. Uno son temas de reforma constitucional porque es en la Constitución política en donde está consagrada la vida de los partidos políticos, la forma como se adquiere la personería jurídica, es en la Constitución política en donde se dice cómo se eligen los miembros de las corporaciones públicas o los cargos unipersonales como alcaldes, gobernadores y presidente de la República. Es en la Constitución en donde se dice que las listas que hoy existen en Colombia obedecen a un sistema mixto, puede optarse por sistemas de lista abierta o de lista cerrada simultáneamente, lo que no ocurre prácticamente en ninguna parte del mundo. Aquí hay que definir qué tipo de sistema electoral tenemos y creemos que el de las listas cerradas permite claramente mantener coherencia a los partidos, mantener representatividad a los sectores de la población, equidad de género, y le permite además mayor tranquilidad al elector al votar. Cuando un elector vota por una lista que viene además de un proceso democrático interno en los partidos, vota con mucha sencillez. Cuando tenemos que abrir las sábanas con un centenar de números por partido, a veces los partidos tienen 100 números diferentes para elegir el Senado de la República y son muchos partidos. La confusión que se presta en una sábana hace que la gente se equivoque mucho en la votación, se confunda, las campañas sean más complejas. De tal manera que esto va a volver mucho más sencillo seguramente la actividad del voto y de la elección para los ciudadanos y para las ciudadanas. Es decir, señor ministro, se acaba el voto preferente. Pues de eso se trata, de que hagamos ese debate en Colombia, Yamid. Y seguir únicamente con la lista tradicional, es decir, la lista cerrada. Exacto, no es tradicional, es la lista moderna, es la lista que creo yo moderniza enormemente la política colombiana, pero yo quisiera mencionarle que al lado de la lista cerrada tiene que haber democratización de partidos y también nos vamos a proponer profundizar la democracia interna de los partidos, que las decisiones se tomen con la participación de quienes estén carnetizados y inscritos, de la militancia de la base de los partidos, lo que va a obligar a que los partidos abran sus grandes registros. Ya en la ley está el registro, pero el registro no se usa para nada de los partidos, de los militantes de los partidos. Vamos a hacer que se utilice única y exclusivamente en la medida en que produzca efectos importantes al interior del partido, como por ejemplo hacer la priorización de las listas en unas listas cerradas. Ahora, señor ministro, en este último minuto, ¿cómo fue ese encuentro anoche en el Consejo de Ministros? Pues había gente de izquierda, gente de derecha, gente de extrema izquierda, gente de extrema derecha, gente de centro, como son todos los ministros, pues. ¿Cómo fue ese enredo? Yamid, no hay gente de extrema derecha en este gabinete, no hay gente de derecha realmente. Aquí hay una más bien una multiculturalidad. Aquí hay mujeres, hay hombres, hay afrocolombianos, hay personas que vienen de la costa caribe, de la costa pacífica, del centro del país, tendencias liberales, tendencias de centro, tendencias de izquierda. Es realmente una cosa maravillosa. Yo creo que fue un encuentro de reconocimiento. Algunos no nos conocíamos entre sí, le quiero decir, era el primer día de gobierno. Algunos ministros llevábamos tan solo nombrados 48 horas, otros 24 horas, otros unas pocas horas.
y nos encontramos, nos reconocimos, nos dimos un primer saludo, nos declaramos un equipo, declaramos toda la voluntad que tenemos de acompañar al presidente Gustavo Petro y a nuestra vicepresidenta, que también estuvo supremamente lúcida e inteligente en el Consejo de Ministros. Declaramos la voluntad de acompañarlos a construir el gran cambio que viene para Colombia con este gobierno, y esperamos que con el apoyo permanente del pueblo colombiano. Tal vez usted tiene razón, señor ministro, en que no hay gente de extrema derecha, ¿verdad? Pero sí hay gente de derecha. No. Ministro, revise la lista. Pues si había gente de derecha, ya va a irse corriendo hacia el centro, eso no le quepa la menor duda con esta carga democrática que tiene este gabinete. Ahora, ministro, ¿cuál va a ser el primer debate que usted va a afrontar en el Congreso de la República? El que determinen los congresistas. El primer debate es el que determinan los congresistas. Ellos son los que nos citan, nos ponen agenda, y nosotros debemos ir con humildad democrática a responder las inquietudes que tenga el Congreso. Pero tal vez el que vamos a promover como gobierno nosotros es naturalmente la defensa de la reforma tributaria, porque requerimos los ingresos que se están planteando allí para poder invertir en un país con justicia social, un país del cambio real, en donde los sectores menos favorecidos de la población colombiana se sientan como iguales, bien tratados, con inversiones que mejoren su salud, su educación, su alimentación, su nutrición, que realmente comencemos a hacer un gobierno de cambio. Ahora, usted sabe la cantidad de chistes que ya están haciendo con el impuesto este que se crea a las oleas, al arequipe, al manjar blanco, a los dulces. A todo lo que hace daño, a todo lo que hace daño. Pues hombre, eso como razón de salud se entiende, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ministro. El porcentaje de ese aporte, Yamid, antes de terminar, es realmente muy pequeño. Ese no es el centro de la reforma. En cambio, el centro de la reforma sí está precisamente que quienes tienen recursos cuantiosos en miles de millones de pesos nos aporten a los colombianos un poco de su riqueza, un poco de lo que pueden aportar para generar justicia social y equidad. Señor doctor Alfredo Prado, ministro del Interior, muchas gracias y mucha suerte, ministro, que yo creo que la va a necesitar. Muchas gracias, Yamid. Muy amable, ministro, y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los esperamos aquí mañana. Y ahora sigan en Noticentro 1 CM. Noticentro 1 CMI. Reanudarán relaciones militares Colombia y Venezuela, anuncia ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino. Las relaciones diplomáticas con Venezuela son un proceso, declara el presidente Petro. El mandatario descarta encuentro inmediato con Maduro. César Ferrari, ex asesor del Fondo Monetario y actual catedrático de la Javeriana, nuevo director de Planeación Nacional. El Estado es coautor del paramilitarismo, dice Comisión de la Verdad, y cuestiona acción durante gobierno Uribe. Presidente Petro va mañana a Cali por violencia en el Pacífico. Reunión con 60 alcaldes. Espada de Bolívar reinstalada en el lobby de Casa de Nariño. Secuestran empresario y asesinan a líder social en el sur del Cesar. Festiva recepción a nueva ministra de Cultura, Patricia Ariza. Ministerio cambiará de nombre. El ministro Ocampo de Hacienda inicia diálogos sobre reforma tributaria. Reacciones encontradas en todos los sectores. Senado estudia y expresan reservas en la Cámara. La reforma es inflacionaria, dice Fenalco, por efecto de alza de precios en las tiendas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno de Venezuela, a través de su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que por orden del presidente Nicolás Maduro se reanudarán las relaciones militares con Colombia. Dado el nuevo escenario nacional que vive Colombia, es momento ya de retomar responsabilidades y de trabajar en conjunto
He recibido las instrucciones de mi comandante en jefe de entrar en contacto inmediatamente con el ministro de Defensa de Colombia, cosa que voy a hacer en las próximas horas. De acuerdo con el Departamento de Prensa de la Fuerza Armada de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ordenó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que de inmediato se busque restablecer las relaciones militares con Colombia. La orden de Maduro se da en el marco de las recientes declaraciones de él y del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quienes han manifestado su deseo de que se retomen con prontitud las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, rotas desde 2019 por las diferencias del chavismo con la administración del expresidente Iván Duque. Votamos por la paz de Colombia porque eso redunda en la paz nacional y redunda también en la paz regional. Tras su victoria electoral en junio, Petro anunció que reabriría las fronteras con Venezuela para restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en ese lugar. La frontera entre Colombia y Venezuela, por donde han pasado personas y mercancías desde hace siglos, fue cerrada en 2015 por el gobierno de Nicolás Maduro tras un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad venezolanas y civiles que Maduro atribuyó al paramilitarismo en Colombia y por el cual culpó al expresidente colombiano Álvaro Uribe, que en su momento negó las acusaciones. Por su parte, el presidente Gustavo Petro reveló hoy que restablecer las relaciones plenas con Venezuela amerita un proceso que en principio puede tomar 2 meses en sus aspectos principales y ante un posible encuentro cara a cara con su homólogo de ese país, Nicolás Maduro, dijo que eso se cuadrará en el momento adecuado. En más o menos 2 meses podrían darse los primeros pasos para el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, dijo hoy el presidente Gustavo Petro. Yo creo que en 2 meses podemos estar con lo más importante superado. Hay temas más complejos, por ejemplo, Monómeros Colombo-Venezolanos, que es donde se hacían los fertilizantes. Es una empresa afectada, casi que quebrada, que hay que ver técnicamente cómo se puede reiniciar, hay que ver las formas jurídicas, hay que ver el sistema de sanciones que aún está vigente, etcétera. Entonces, digamos, eso no es tan fácil. El jefe de Estado dijo que todo es un proceso que se hace paso a paso. Tienen que establecerse las relaciones comerciales, culturales, sociales, familiares incluso, y militares de todo tipo. Son comisiones que ya existían, ya existía una institucionalidad que se creó durante incluso décadas, que ahora hay que volver a reconstruir para que se ponga en marcha todo el proceso. Indicó que los acercamientos con el gobierno de Nicolás Maduro comenzaron desde antes de su posesión. Obviamente incluso desde antes de la posesión, porque se está trabajando la normalización de las relaciones, que es un proceso que implica la apertura de la frontera, etcétera. Y dijo cuándo podría darse el cara a cara con Nicolás Maduro, presidente del vecino país, con quien el gobierno de Iván Duque rompió relaciones en el cuatrienio pasado. No, ya eso se cuadrará en su momento adecuado. De esta forma, el presidente Gustavo Petro respondió a las informaciones surgidas de Venezuela sobre un pronto encuentro con el presidente de ese país. Militares en retiro de Colombia reaccionaron negativamente a las declaraciones del gobierno de Venezuela sobre la intención de retomar relaciones militares con Colombia. Por su parte, quien fuera ministro del Interior del gobierno Santos, Guillermo Rivera, dijo que es positivo para el país. Desde el retiro consideramos que no es ni oportuno ni conveniente que los militares venezolanos se acerquen a los militares colombianos que están combatiendo los grupos narcoterroristas que ellos prohijaron y cuidaron en su territorio. Por su parte, el exministro del Interior, Guillermo Rivera, mostró otra posición de la decisión de restablecer relaciones militares. Dice que es positivo para Colombia. El restablecimiento de relaciones en general entre Venezuela y Colombia es positivo para ambas naciones. Si ese restablecimiento incluye cooperación militar, me parece que el más favorecido va a ser Colombia, porque eso precipitaría al ELN a adelantar negociaciones de paz. El actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, no se pronunció sobre el tema. El ingeniero César Ferrari, docente de la Universidad Javeriana, será el nuevo director de Planeación Nacional.
Este martes el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció a César Ferrari como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación. Ferrari es economista de amplia trayectoria como consultor de organismos externos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BIDS. El anuncio fue hecho por el mandatario a través de su cuenta de Twitter, donde resaltó su experiencia. Precisamente Ferrari también ha sido asesor en el sector público en varios países de América Latina y economista de cabecera en gremios productivos de la región. Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas desde 2018, es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduado en 1968. Cursó su maestría en Planificación Urbana de la Universidad de Nueva York. Ha dedicado su vida a la academia como profesor universitario, director de maestrías en centros de pensamiento y universidades del Perú. Ahora estará al frente de Planeación Nacional, donde tendrá como reto la construcción del Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 4 años. La Comisión de la Verdad presentó el volumen No Matarás, un informe sobre las causas del conflicto armado que revela que la fase más atroz de la guerra fue entre 1995 y 2005. El informe indica que el Estado es coautor del paramilitarismo. Y el fenómeno paramilitar, nosotros sí tenemos que decirlo, es un fenómeno constituido esencialmente por el narcotráfico y que no pudo existir sin el Estado. O sea, el Estado es coautor. En más de 500 páginas, la Comisión de la Verdad habla de una guerra que aún no es guerra entre 1958 y 1978, donde se conforma el periodo revolucionario de las guerrillas, que pasa por proyectos de paz y el auge del narcotráfico en los años 80 y principios de los 90, y que alcanza su clímax más atroz en 2002, cuando, según la Comisión, la palabra paz queda proscrita. Entramos en la resolución del conflicto, se puede decir, después del año 2002, que es una guerra, yo diría, a muerte. Y si durante el gobierno de Pastrana habíamos tenido una negociación con un cierto equilibrio militar, con el gobierno, los gobiernos que siguieron, particularmente en de Uribe, digamos, lo que se hay es un cambio en la correlación de fuerzas a favor del Estado, con mucha sangre de por medio y con métodos muy cuestionables. El informe habla de una paradoja que inicia en el gobierno Uribe y de una crisis de legitimidad de su proyecto de Estado. Siempre hubo una paradoja, todos los métodos, todo lo que pasó con la parapolítica, toda una cantidad de cosas que ocurrieron en ese periodo, las sombras que hay todavía con lo que fue la negociación de la SAUCE, que también es algo que tenemos que destacar, contribuyó muchísimo a bajar los niveles de violencia, pero toda digamos, el entramado que hubo allí generó muchas, lo de las chuzadas del DAS. Según la comisión, el periodo en el que más se cometieron barbaries y se produjo el 70% de las 9 millones de víctimas que hay hoy fue entre 1995 y 2005. Que el narcotráfico en ningún país ha generado la muerte y la violencia que en Colombia, porque es que justamente el narcotráfico encontró que en Colombia se tenía que meter en la guerra. El informe No Matarás habla de una relación esquizofrénica y de concubinato entre gobiernos, algunas élites, narcotráfico y el Estado. La Comisión de Paz del Senado, en su primera sesión de hoy, anunció un plan de urgencia para aplicar en 67 municipios donde se registran los mayores índices de asesinatos o amenazas contra líderes sociales o firmantes de la paz. El senador Iván Cepeda, elegido presidente de la Comisión de Paz del Senado, anunció que desde hoy ese organismo desplegará el plan de urgencia para coordinar con las autoridades nacionales y regionales también un esquema de protección de los líderes sociales. Hay 30 iniciativas concretas que van desde crear en esos municipios puestos de mando unificado, que son unas especies de consejos de seguridad permanentes con todas las instituciones del Estado, hasta la posibilidad de que en esos sitios los miembros de fuerza pública que estén durante un tiempo roten, no solamente por su protección, sino también porque es necesario que haya resultados. La Comisión de Paz, conformada por 43 senadores de todas las tendencias políticas, se desplegará por los 67 municipios de mayor violencia en el país para definir caminos de acción política frente a los grupos armados. Naciones Unidas expresó su preocupación por la violencia en el Pacífico colombiano. Alcaldes de esa región están reunidos en Cali. Mañana se espera la llegada a esa reunión del presidente Gustavo Petro. El ministro del Interior, Alfonso Prada, viajará al Cauca la próxima semana para dialogar sobre las invasiones de tierras.
Representantes de las Naciones Unidas ven con buenos ojos la propuesta del presidente Gustavo Petro de dialogar con distintos grupos armados en búsqueda de una paz total, pero piden cumplir el proceso firmado entre el gobierno Santos con las extintas FARC para que sea duradera. El acuerdo de paz se tiene que cumplir para hacer realidad una paz que sea duradera, es decir, cómo traemos al Estado y al desarrollo a estas comunidades que han sido olvidadas. Además, solicitaron más presencia del Estado en zonas de conflicto armado y centrarse en 4 puntos del acuerdo. Y consideramos que el punto 1 de desarrollo rural en el acuerdo es clave. En segundo lugar, lo que tiene que ver con sustitución de cultivos, el punto 4 del acuerdo, también tratar de avanzar en ese aspecto. La reforma política, que refiere a consolidar y hacer aún más fuerte la democracia colombiana. Sumado a esto, los alcaldes del Pacífico pidieron crear un bloque humanitario para la región y un tratamiento especial en el Plan Nacional de Desarrollo. La reunión de 60 mandatarios se realizará hasta mañana en Cali y se espera la asistencia del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. El poder es como una droga y nosotros no podemos caer en eso, advirtió hoy el presidente Gustavo Petro. El pronunciamiento lo hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, al conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Allí les recordó a los miembros de esas comunidades que ellos hoy son gobierno y que tienen poder, pero que el poder debe manejarse con mucho cuidado. El poder real está fuera del palacio. Entonces los que detentan el poder real empiezan a transformar y engolosinan al presidente con las sillas doradas, con la droga. Entonces salen llorando cuando les toca abandonar el Palacio de Nariño, que es horrible. Recordó que en su gobierno los pueblos indígenas tienen 3 representantes de alto nivel, la embajadora ante las Naciones Unidas, el director de restitución de tierra y la directora de la unidad de víctimas. La espada de Bolívar, motivo de desencuentro entre los presidentes entrante y saliente el día de la posesión, reposa desde hoy en la entrada principal de la Casa de Nariño. Por decisión del presidente Petro, ese histórico y simbólico objeto ceremonial que perteneció al libertador Simón Bolívar ahora se encuentra a la vista de todas las personas que ingresen a la sede presidencial. A esta hora se lleva a cabo un encuentro del expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, con la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna. En la reunión también están presentes varios de los integrantes de Cámara y Senado del Partido Liberal. El expresidente Gaviria ha solicitado a sus bancadas ser partido de gobierno y construir agenda legislativa con el presidente Petro. La administración de Joe Biden anunció que eliminará la polémica política permanecer en México. Taiwán comenzó sus propios ejercicios militares en respuesta a China. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Como respuesta al enorme despliegue armamentístico realizado por China, Taiwán comenzó sus propios ejercicios militares con un simulacro de defensa de la isla que incluyó fuego de artillería real. El gobierno taiwanés también acusó a Pekín de estar utilizando las maniobras de aire y mar que continuarán de manera indefinida para preparar una invasión. Varios miles de migrantes obligados a esperar en México bajo un programa de la era Trump podrán ingresar gradualmente a Estados Unidos para presentar sus solicitudes de asilo en las próximas semanas y meses. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, que pondrá fin a la política permanecer en México, la cual exige a los buscadores de asilo esperar en territorio mexicano mientras sus solicitudes se resuelven en la justicia estadounidense. Una persona murió durante una serie de explosiones que se produjeron en una base militar controlada por Rusia en la península de Crimea, al sur de Ucrania. Las autoridades de Moscú aseguran que hubo una detonación de municiones, pero que no hay señales de impacto de fuego, aunque no especificaron las causas de las al menos 2 explosiones que desataron el pánico en una playa cercana. En el sur del Cesar fue secuestrado un empresario y un líder social y ganadero, quien estaba secuestrado, fue asesinado en cautiverio. En el municipio de Curumaní fue secuestrado el empresario y agricultor Noel Hincapié Hernández, retenido por hombres armados en una finca de su propiedad. Nosotros rechazamos y de inmediato, obviamente, el Ejército Nacional, a través del Gaula, inicia la investigación y el cual nosotros esperamos resultados para dar con la captura de los actores materiales. El flagelo del secuestro no se detiene en esa región. En Pailitas fue asesinado el líder social y ganadero Aníbal Lozano García, quien estaba en poder de grupos ilegales.
El líder y ganadero reconocido en la región por las denuncias a través de redes sociales sobre invasores de tierras y que también le invadieron una finca de su propiedad, había solicitado ayuda al gobierno nacional. Más de un centenar de tiendas de Barranquilla y el área metropolitana han cerrado en el último año por hechos violentos. Esto lo denunció hoy el gremio de pequeños comerciantes. Y ante esta situación, hoy realizaron ellos un plantón en rechazo a la creciente ola de extorsiones en la capital del Atlántico. Intimidados por las bandas de extorsionistas, los tenderos han migrado buscando continuar en otras tierras su actividad comercial. Los comerciantes alzaron su voz para decirle no a la extorsión. Luego de una fuga masiva de al menos 26 personas retenidas en una estación de policía en Bogotá, la Justicia Penal Militar anunció una investigación por la presunta colaboración de algunos patrulleros en la huida de personas que estaban sindicadas por homicidio o robo. La Justicia Penal Militar investiga un presunto favorecimiento que podría enredar a policías de la estación de Santa Fe en Bogotá ante una fuga masiva de retenidos. De 26 personas que inicialmente se fugan, se logra la recaptura de 11, 15 aún están fugados, que es lo que estamos tratando de lograr su captura. Esta estación tiene 180 personas privadas de la libertad entre sindicados y condenados de los 3.200 que tenemos en las diferentes unidades de policía en la capital de la República. Se investiga cómo escaparon. Esta estación tiene un hacinamiento del 300%. En la primera Asamblea Popular en el Ministerio de Cultura, la nueva ministra Patricia Ariza se encontró con artistas de todas las regiones del país, con quienes se definió las rutas que tendrá el nuevo ministerio, entre ellas el cambio de nombre. Así fue recibida la ministra esta mañana en su nuevo lugar de trabajo. Los artistas abrieron las puertas y se tomaron el Ministerio de Cultura. Visiblemente emocionada, la nueva ministra planteó en medio de una asamblea popular los ejes del nuevo ministerio, que ahora llevará el nombre de Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. ¿Aprueban esta solicitud? Vamos a trabajar en la cultura de paz, en contra de la estigmatización. Vamos a trabajar Colombia en el planeta. La paz estará presente y la idea es que pueda llegar al corazón de los colombianos. Que haya como un afecto por la paz también. No que sea una cosa solamente de los encuentros y las normas. La paz necesita también como del alma de la nación. Otro de los ejes del nuevo ministerio será el arte por la vida y en defensa de la humanidad, y crear un centro de investigación de las culturas, las artes y los saberes. La Procuraduría pidió a la Corte Suprema de Justicia que condene a la ex senadora Aida Merlano por violación de los topes electorales. Aseguró la Procuraduría que Merlano recibió y gastó más de 8.300 millones de pesos, excediendo así lo permitido en las elecciones legislativas de 2018. La defensa de Merlano aseguró que la estarían condenando 2 veces por los mismos hechos. La Jurisdicción Especial para la Paz rechazó la solicitud de sometimiento que elevó el coronel en retiro Hugo Aguilar. Aguilar fue condenado a 9 años de prisión en 2013 por desarrollar alianzas con paramilitares para llegar a la gobernación de Santander. La JEP rechazó su sometimiento al advertir que no habló de esos vínculos y falló en su compromiso de aportar a la verdad del conflicto. La Fiscalía ocupó varios bienes atribuidos a testaferros de las extintas FARC, avaluados en aproximadamente 100.000 millones de pesos. La Fiscalía embargó y secuestró 201 bienes que habría adquirido José Mejía Jaramillo, alias Gafas, exintegrante del componente financiero del bloque occidental de las extintas FARC. Son bienes que había puesto a nombre de varios familiares. Hay 134 vehículos, 39 inmuebles, 12 establecimientos y 7 sociedades, avaluadas en 100.000 millones de pesos y ubicadas entre el Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Magdalena, San Andrés, Islas y Bogotá. En homicidio terminó un robo masivo en el sistema de Transmilenio de Bogotá. Una escolta de la policía que fue víctima de 2 ladrones no dudó en accionar su arma de dotación en contra de uno de los delincuentes. Un policía activo que hace parte de un grupo de protección de escoltas disparó contra un ladrón que robó con arma blanca a los ocupantes de un bus de Transmilenio en la estación Avenida Roja sobre la calle 26 en el occidente de Bogotá. Un policía se encontraba dentro del bus articulado e ingresan en esta estación 2 personas a hurtarlos. Él inmediatamente desenfunda de manera valiente su arma de dotación oficial, hiriéndolo gravemente, y posteriormente fue dado de baja.
esta persona también persiga al otro delincuente. Desafortunadamente no pudimos con la captura, sin embargo ya la tenemos individualizado para posteriormente generar esos resultados. Este año han sido capturadas por robos en el sistema de Transmilenio 588 personas. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó hoy que los colombianos de más altos ingresos tienen que contribuir a la paz social del país y sostuvo que el proyecto de reforma tributaria no pretende apretar económicamente a ningún sector. Cabify y su servicio de viajes corporativos seguros presenta La Cifra Económica. Cabify para empresas, la solución para el transporte de tu equipo. Un servicio oportuno y seguro en el que las complicadas legalizaciones manuales serán cosa del pasado. Tu empresa mueve el mundo, nosotros movemos a tu empresa. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, comenzó hoy a escuchar a las bancadas del Congreso que tienen opiniones, unas a favor y otras en contra, por la reforma tributaria que, según dijo, no es perfecta, pero se puede mejorar con la participación de todos los sectores sociales, económicos y populares del país. Estamos muy en la tónica, digamos, de dialogar para mejorar el proyecto. Nosotros no estamos diciendo que es un proyecto perfecto, creo que estamos abiertos al diálogo. Pero lo que he dicho yo es que los que nos propongan también adiciones, no recortes. El ministro de Hacienda precisó que este es un proyecto de solidaridad social. Yo lo que he dicho es que los sectores de altos ingresos de Colombia tienen que hacer una contribución a la paz social de Colombia. Indicó que con esta reforma tributaria no se está apretando a nadie. Realmente aquí no estamos apretando severamente, pero digamos hay unos sectores que sí tienen algunos efectos, nosotros estamos dispuestos a discutirlos. Explicó por qué razón los precios de la gasolina en zonas de frontera tienen que ser iguales a los del interior. Pero la información que nosotros tenemos es que eso es básicamente contrabando, incluso un negocio bastante ilícito que se está armando en torno a esos beneficios. Entonces yo digo, discutamos otros beneficios para zonas de fronteras, pero por favor no ese. Anunció que la reforma tributaria no creará impuestos para las iglesias. Las iglesias nunca estuvieron grabadas ni van a ser grabadas. O sea, ese no es un tema. Anunció que en las próximas semanas incluirá en la reforma tributaria unas cláusulas penales para enviar a la cárcel a los evasores de impuestos. Esas cláusulas penales tenemos que hacer unas consultas de acuerdo con las normas legales colombianas, por eso no fueron incluidas en ese proyecto de ley, pero en el transcurso del debate esperamos poderlas incluir. El ministro de Hacienda explicó que quiere que las zonas francas, que no exportan su producción y la venden en el país, deben pagar los mismos impuestos que los productores nacionales que están por fuera de ese régimen. La reforma tributaria es una necesidad para sustentar la política social del gobierno del presidente Gustavo Petro, dijeron hoy congresistas que conforman las bancadas de gobierno, pero desde la oposición uribista se presentaron duras críticas a un estatuto que consideran que será recesivo para el país. La reforma tributaria será objeto de duros debates, tanto desde las bancadas de gobierno como de la oposición, pero hay senadores que desde ya están fijando posición frente al nuevo estatuto de impuestos. El senador Humberto de la Calle la considera necesaria. El llamado es a la solidaridad de los colombianos. Aquí hay una crisis social enorme y nos toca a todos. Todos ponen, como decían Tanas Mocos. Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, la descalifica. Nosotros hemos dicho que no vamos a apoyar ningún esfuerzo para crear nuevos impuestos, para asfixiar a los colombianos, a la clase media, a los hogares de bajos ingresos, sin hacer ningún esfuerzo de austeridad, ahorro, eficiencia y especialmente lucha contra la corrupción. La senadora Clara López Obregón considera que es necesaria. Tenemos que cada uno poner de nuestra parte y entre mayor el ingreso, mayor la proporción que debemos pagar en impuestos. Y eso es lo que hace esta reforma tributaria. El senador Julián Gallo del Partido de los Comunes la apoya. Vamos a apoyar esa reforma porque consideramos que es necesario que en Colombia los que más tienen, más paguen para que se puedan favorecer a los más de 22 millones de colombianos que viven en la pobreza y que hoy en día se acuestan sin siquiera tener posibilidad de acceder a las 3 comidas diarias. El senador César Pachón, dirigente campesino del petrismo, la apoya. Es muy importante esos recursos de la reforma tributaria para financiar el país y para combatir el hambre y hacer un programa urgente contra el hambre y una ley de la República que va a buscar que los niños no se mueran de hambre. El presidente del Congreso, Roy Barreras, pidió al gobierno que envíe mensaje de urgencia para tramitar la reforma tributaria. Los representantes de la Comisión Tercera de la Cámara se reunieron con el ministro José Antonio Ocampo para revisar la reforma tributaria. Hay preocupación por los llamados impuestos saludables. Estas son algunas preocupaciones de representantes a la Cámara pertenecientes a las comisiones económicas que hoy se reunieron con el ministro de Hacienda
José Antonio Campo. Hay unos reparos efectivamente frente a temas como por ejemplo el salchichón o algunos procesados como esos, ya que en los estratos bajos ante la ausencia de proteína como carne, pollo o hasta el mismo huevo, estas personas recurren a estos alimentos procesados. Es una discusión que se está dando con el ministro y el ministro está dispuesto. Me dijo que iba a estar dispuesto a que revisáramos el tema. Están afectando a los tenderos, están afectando a la clase media. Eso es un impuesto antitécnico e injusto. Quienes más lo van a pagar son las familias que menos tienen y eso es una mentira, que ese impuesto reduce el consumo de bebidas azucaradas y de otros alimentos que ellos consideran no saludables. ¿Cómo le van a cobrar el 20% de impuestos a un dividendo que ya pagó el 35% de impuestos? Es decir, si yo tengo una utilidad de 100 pesos, me cobraron 35% de impuestos, es decir, que ya me quedan 65 y sobre esos 65 tengo que pagar 20% más de impuestos. Yo creo que es injusto para la gente que está generando empleo y empresa en Colombia. El impuesto a las pensiones prácticamente a las pensiones de 10 millones de pesos para arriba las incorporan ya no como una mesada pensional, sino como que fueran una renta vigente, una renta laboral. Y un pensionado no recibe renta, recibe una mesada, que sea un ingreso es distinto, pero no se le puede dar el mismo tratamiento que se le da una renta de un trabajador. Y representantes de las zonas de frontera crearon una comisión accidental para solicitar que se revise el impuesto a la gasolina que está en la reforma tributaria del gobierno Petro. Este problema de los combustibles en el área de frontera, quitar la exención de IVA, el tema de aranceles, el tema de subsidio va a repercutir directamente en las clases menos favorecidas. Hacemos un llamado al ministro de Hacienda para que revisemos el tema. Yo considero que hay que muchas maneras, no podemos atacar a los más pobres. El hecho de tener IVA al combustible en regiones como Guainía, Amazonas, Baupés, Bichá, el costo del combustible se incrementaría aproximadamente en 3.000 pesos. Hoy un galón en Guainía cuesta 11.000 pesos, pasaría a costar 14.000 pesos. Por ahora no se han definido los ponentes de esta reforma tributaria en la Cámara de Representantes. Dina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, advirtió que los llamados impuestos saludables pueden generar presiones inflacionarias en el 2023. Los gremios de la producción ya analizan los apartes de la reforma tributaria presentada por el gobierno nacional. Para FENALCO, los impuestos saludables podrían generar efectos inflacionarios y considera que no es el momento para promover este tipo de iniciativas. Los productos que están en este momento contemplándose gravar son el 70-75% de las ventas de los tenderos. Al incrementarse el precio, ellos tienen que trasladar el precio al consumidor. En el análisis de Corficolombiana sobre la reforma tributaria presentada por el gobierno, se podría afectar el índice de inversión. La reforma hace dos cosas. Uno trata de homogeneizar las tarifas efectivas de las empresas. Pero como la tasa ya subió el año pasado un 35%, efectivamente las empresas van a tener que pagar muchos más impuestos y eso va a generar desincentivos a la inversión y la creación de empleo. Entonces quizás habría que hacer una transición en cómo se va aplanando esa cancha o homogeneizando esas tasas efectivas. La reforma tributaria busca un recaudo de 25,9 billones de pesos. La directora del Centro de Pensamiento de Salud de la Universidad Nacional, Claudia Patricia Vaca, defendió los impuestos que planteó el gobierno en la reforma tributaria a la comida chatarra y dijo que son medidas que redundarán en la salud de los colombianos. Según la experta, esta medida está asociada con la salud de la población y busca la prevención de las enfermedades letales y costosas para el sistema, como la diabetes o las cardiovasculares. Impactar otros programas como el programa de alimentación escolar, la posibilidad de que se hagan intervenciones para reducir la mortalidad infantil por desnutrición. Rechazó las críticas sobre los que opinan que este impuesto afectará a las clases populares. Es una argumentación que lo que intenta es condenar eternamente a los hábitos de vida no saludables y a la desnutrición sistémica. Defender el bolsillo de los pobres para consumir comida chatarra y bebidas azucaradas es estar dispuesto a mantener las condiciones insalubres de esa población. Este impuesto, según Red Papás, desestimulará el consumo de la llamada comida chatarra. El director de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, Luis Guillermo Acosta, afirmó que gravar con impuestos las exportaciones petroleras pone en riesgo la inversión.
El sector petrolero advirtió que gravar las exportaciones de crudo puede desestimular la inversión y poner en vilo los mismos recursos sociales que se obtienen por regalías y renta. Las compañías que están tratando de invertir en Colombia en el sector de hidrocarburos se desmotivan para hacerlo. Si nosotros bajamos la inversión extranjera, ¿qué va a pasar? El dólar va a subir, perdemos un potencial muy grande de empleo y de obras sociales y básicamente nos afecta a todos los colombianos. Se espera un diálogo con el gobierno sobre un tema que se considera inconveniente tanto para la industria como para los intereses de la nación. La presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, celebró el nuevo hallazgo de gas natural en el departamento de Córdoba. De acuerdo con la dirigente, Colombia sigue avanzando en su política exploratoria y esta vez se confirma la presencia de gas natural en Pueblo Nuevo, Córdoba. El proyecto desarrollado por una empresa canadiense se suma a los hallazgos de hidrocarburos en las aguas profundas del Caribe anunciados por Ecopetrol y Petrobras. Una señal optimista porque al tiempo que estamos incrementando la producción se han paralelamente descubierto nuevos yacimientos de gas natural, particularmente en la costa caribe y en el áreas continentales en el departamento de Córdoba. Naturgas insiste en la exploración para garantizar la autosuficiencia energética del país. La Contraloría General sancionó fiscalmente con 9.550 millones de pesos a varios exfuncionarios en Cartagena por irregularidades en el cobro de peajes. La Contraloría determinó que el concesionario a cargo de los peajes en Cartagena con Alvías fue remunerado en exceso y que se generó un millonario detrimento. 3 exdirectores de valorización distrital y 1 de Edurbe están entre los sancionados. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,82% a 1.322 puntos. La acción del fondo bursátil Horizons fue la que más subió con una valorización de 1,41% a 12.859 pesos. La acción preferencial de Corficolombiana fue la que más bajó con una pérdida de 4,67% a 15.300 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 14.000 millones de pesos con una variación positiva de 0,86% a 2.335 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.309 pesos con 69 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.150 pesos y la venden en 4.250 pesos. Un euro cuesta 4.443 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.12. El azúcar se transó en 17,99 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $90.60. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $96.49. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.335 pesos.